Volvo. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los docentes. Esta oportunidad, siempre dentro del marco de las festividades del Día del Maestro, estamos realizando una ronda de exposiciones para poder dar a conocer cuáles son las actividades más importantes y los logros y resultados que viene consiguiendo el equipo de maestros de la Dirección de Gestión Pedagógica. En esta oportunidad vamos a hablar del monitoreo y acompañamiento integral por los aprendizajes MIA 5C. Veremos los resultados y un balance 2025 de la primera ronda que acabamos de terminar. Primeramente, es necesario comprender cuál es el sentido de una acción de monitoreo y acompañamiento pedagógico. Observamos dos imágenes. En primer lugar está la imagen de Google y también una imagen de inteligencia artificial, que vienen a ser las dos plataformas tecnológicas que actualmente están modificando la sociedad y las formas de pensar en la actualidad. Gracias a la gran red del ciberespacio y a las potencialidades de la inteligencia artificial, podemos tener toda la información disponible en cualquier momento. Por lo tanto, acumular en la mente muchos conocimientos ya no es el objetivo de la educación, definitivamente. Eso ya ha pasado a la historia. El rol del docente es desarrollar lo que se denomina en la era global las 5C, es decir, la comunicación, la colaboración, la creatividad, el pensamiento crítico y la ciudadanía. Estas 5C revolucionan en todo caso la concepción de la educación. El acompañamiento constante del aprendizaje es tanto más importante que el contenido que se enseña. La información ya la tenemos disponible. Cualquier persona, y utilizando la inteligencia artificial, podría tener una monografía sobre la genética en cuestión de minutos. La información ya está disponible. Eso quiere decir que la escuela debe de virar hacia otra óptica para desarrollar a los estudiantes. Y aquí estamos viendo, pues, las 5C. En ese sentido, el acompañamiento constante al docente para fortalecer su capacidad de desarrollar competencias en los estudiantes vendría a ser lo más importante. Entonces, el desarrollo teórico, el desarrollo de principios, constituye la base de la educación. Sin embargo, el fin ulterior es que el docente pueda fortalecer competencias en los estudiantes. Eso es el monitoreo y acompañamiento integral por los aprendizajes 5C, una de las estrategias centrales que desarrolla la Dirección Regional de Educación de Ancash. Es acompañar al docente para que pueda potenciar, gracias a nuestro apoyo, gracias a nuestra interacción, ¿no? Potenciar sus capacidades para que desarrolle mejor las competencias en los estudiantes. Ese es el monitoreo y acompañamiento integral por los aprendizajes. ¿En qué consiste este monitoreo y acompañamiento? Valga decir de que el monitoreo y acompañamiento que la DRE viene implementando es una práctica innovadora que se distancia del monitoreo y acompañamiento clásico, ¿no? Rompe con las estructuras convencionales de un monitoreo como se suele hacer de forma normal y se constituye como una práctica que tiene un tinte bastante interesante de innovación. Por eso es necesario que podamos comprender en qué consiste esta acción de fortalecer al docente en su competencia pedagógica.
El primer paso, ¿no? Todos los especialistas vamos y visitamos instituciones educativas y el primer paso es un pretest, es la aplicación de una encuesta al profesor que va a ser acompañado. El propósito es recoger la percepción de su competencia docente de forma autocrítica. Entonces aquí el docente podrá darse cuenta, ¿no? O podrá, a través de un formato, de un instrumento determinado, hacerse un autoanálisis de su propio trabajo pedagógico. A continuación, el paso 2 es un diagnóstico. Un diagnóstico. Consiste en observar la sesión de aprendizaje del docente y después realizar un acompañamiento usando un diálogo crítico reflexivo. Se hace una crítica a lo actuado por el docente y se le invita a reflexionar sobre sus fortalezas y sus debilidades. Es un diagnóstico. El acompañante observa la sesión de aprendizaje y luego asesora al docente a través de un diálogo crítico reflexivo. El paso número 3 es el plan de acción. Cuando ya terminó el primer acompañamiento, el acompañante se reúne con el docente y empiezan a co-crear, a construir de manera conjunta una sesión de aprendizaje. Pero en esta sesión se van a identificar las dificultades que ha tenido el docente durante el primer acompañamiento y usamos el diálogo creativo reflexivo, porque creamos con el profesor juntamente una sesión de aprendizaje, que es un plan de acción, el cual va a ser realizado, ejecutado en una sesión de aprendizaje real. ¿A qué me refiero? Al paso 4, que es la sesión colaborativa. Una vez que tenemos la sesión de aprendizaje construida entre acompañante y acompañado, vamos directamente al aula y realizamos una sesión de aprendizaje entre pares, ¿no? Es decir, con los mismos estudiantes, a lo que se denomina una inmersión en el aula, en el mismo contexto real. Ahí, tanto el especialista como el acompañante, el acompañado, tienen la oportunidad de realizar un modelado de los procesos pedagógicos. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos una sesión de inicial con la especialista de inicial de la DRE Ancash, que está con los niños, ¿no? Realizando una sesión de aprendizaje juntamente con la maestra, que también la vemos ahí en la parte central, y que va a tener momentos de intervención. Entonces, esta es una estrategia que innova la forma del monitoreo, puesto que el especialista se convierte también en un docente y modela acciones y actividades pedagógicas. Lógicamente, durante esta actividad se va a realizar un diálogo entre el profesor acompañado y el especialista acompañante, que es un diálogo colaborativo reflexivo. El quinto paso es un análisis comparativo. El docente y el especialista analizan su propia actuación en relación al primer acompañamiento. Por eso es un diálogo comparativo reflexivo, puesto que en el primer acompañamiento que el docente hizo la sesión de forma autónoma y entre la segunda sesión que se ha dado de forma compartida, entonces podemos nosotros hacer un análisis bastante interesante que nos va a llevar a construir nuevo conocimiento. El proceso termina con el quinto paso, que es un post-test. Se aplica una encuesta de salida, muy similar a la encuesta de entrada que se dio en el paso número 1, con la finalidad de encaminar la reflexión del docente. En este momento, el especialista encamina la deconstrucción y la construcción de saberes pedagógicos. Este análisis hace de que el docente pueda tomar mayor conciencia de lo que ha realizado y de qué forma un acompañamiento real en aula y una construcción de un plan de acción a través de una sesión de aprendizaje
puede ayudarle a modificar sus creencias o a potenciar su competencia pedagógica. Entonces, así finalizamos con un diálogo constructivo reflexivo. Este proceso se realiza en 2 días de acompañamiento consecutivo y es un trabajo que realmente está generando un gran influjo positivo en el desempeño de nuestros maestros, tal como lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver el MIA 5C en cifras. Ya que en esta oportunidad hemos terminado la primera ronda, hemos acompañado ya a las UGEL y hemos llegado a las instituciones educativas, hemos logrado sistematizar una serie de información que la vamos a presentar de forma cuantitativa. La meta fue llegar a 60 instituciones educativas con este procedimiento que acabamos de explicar, el MIA 5C. Y hemos logrado acompañar a 54 instituciones educativas con un 90% de logro. Los directores que han sido acompañados se ha sido en un número de 41 frente a una meta de 48, habiendo logrado el 84% de avance con respecto al indicador. Y la meta más alentadora es la que se ha dado con los docentes. En realidad, el objetivo básico es fortalecer al docente en primera instancia, ya que su relación con el estudiante viene a ser el primer factor para desarrollar los aprendizajes. De una meta de 220 que nos planteamos como meta, ¿no? Hemos logrado tener a 184 docentes acompañados. Es una cantidad bastante significativa, puesto que este año hemos logrado tener el compromiso de los especialistas UGEL, que también nos ha acompañado en impulsar esta estrategia de 2 días con esta diversidad de diálogos. 184 docentes acompañados. Empero, lo más importante es ver cuál ha sido el resultado en cuanto al desarrollo de la profesionalidad del docente. Para comprender mucho mejor en qué consiste o cómo podemos valorar y medir el desarrollo en principio, no estamos hablando de realizar una acumulación memorística de conocimientos en el estudiante, ¿no? Sino que queremos es lograr un estudiante que pueda involucrarse en un proceso de aprendizaje. Y ese tiene que ser el primer esfuerzo del docente. Tenemos 4 barras por cada gráfico. El gráfico 1 es el nivel más bajo, ¿no? El nivel 1 que está de color rojo, y el nivel 4 es el nivel más alto y destacado que logra el docente. De los 184 profesores que hemos acompañado, el 23% llega a un nivel destacado, la barrita número verde, en el primer día. Y el 58% de los docentes están en un nivel satisfactorio. Eso quiere decir que el 58% de los docentes involucran a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Los hacen partícipes de todas las actividades, los mantienen interesados y les hacen notar cuál es la utilidad del aprendizaje que se está realizando. Eso se dio en el primer acompañamiento, en el que el docente hace la clase de forma autónoma y el acompañante lo observa. Podemos compararlo con los siguientes gráficos, ¿no? El gráfico que está al lado, ¿no? Que es del día 2 sobre la sesión colaborativa, que reitero, en el cual se hizo la sesión de aprendizaje con los estudiantes compartiendo la mediación pedagógica entre el acompañante y el acompañado. Y aquí vemos que los docentes en el nivel satisfactorio subieron en un 2% con respecto al primer día, ¿no? El 60% de los docentes lograron involucrar a los estudiantes de forma satisfactoria y el 27% lo hicieron de forma ya destacada, o sea, muy bien. Si observamos las 2 barras de color verde,
En el primer día, cuando el docente trabajó de forma autónoma, logró un 23% en el nivel destacado. Y en el segundo día, con ya el acompañamiento del especialista, logró subir 4 puntos porcentuales, logrando el 27%. Entonces tenemos un primer resultado positivo en cuanto a la aplicación del monitoreo integral por los aprendizajes. La segunda pregunta que valoramos para ver el desempeño docente es si ellos promueven el pensamiento crítico y la creatividad. Ya lo hemos visto en un inicio también. Necesitamos ciudadanos que sean críticos y que tengan un alto índice de creatividad. Ese ya es el verdadero sentido de la educación. En el primer día, en el nivel 3, satisfactorio, teníamos un 26%. En el segundo día se elevó un punto al 27%. El logro más resaltante es que en el nivel 4, que es el logro destacado, el docente tuvo un 15%, ¿no? O sea que 15% de los docentes monitoreados sí lograban realizar actividades donde el estudiante podía evaluar, reflexionar, criticar y crear, ¿no? Y vemos que en el segundo día, en la sesión colaborativa se elevó este porcentaje a un 29%. Entonces, hay un resultado bastante interesante. Hay que tener en cuenta que en el primer día se construye una sesión de aprendizaje y se trata que en esta sesión se puedan introducir más actividades que fomenten este pensamiento crítico. Por lo tanto, en la sesión colaborativa, ya el docente obviamente va mucho más comprometido, mucho más focalizado para desarrollar el pensamiento crítico. Y esto es gracias al acompañamiento integral que se le puede dar al docente. El tercer aspecto importante que debe manejar un docente responde a la pregunta: ¿los profesores evalúan y retroalimentan al estudiante adecuadamente? En el primer acompañamiento, el 21% de docentes lo hicieron de forma excelente y el 37% de docentes lo hicieron de manera satisfactoria, ¿no? Sí evalúan y sí retroalimentan a los estudiantes. En la sesión colaborativa podemos observar que hay también un incremento en cuanto a esta competencia pedagógica del docente. En realidad, el gráfico representa un desarrollo de las capacidades del docente para evaluar el progreso de los aprendizajes de sus estudiantes y retroalimentarlos, lo que significa devolverles información y acompañarlos para que puedan mejorar sus aprendizajes. No estamos hablando de una evaluación de lápiz y papel, que es la evaluación tradicional, ¿no? Donde se miden si el estudiante conoce o no algunos saberes, algunos conocimientos. Estamos hablando de una evaluación formativa que consiste en el acompañamiento permanente que realiza el docente a los aprendizajes de los estudiantes para identificar logros y dificultades y ayudarlo a potenciar los logros o a reducir el índice de dificultades. Vemos que en la sesión colaborativa definitivamente el docente logra un nivel más alto, ¿no? En el aspecto de evaluar y retroalimentar a los estudiantes. El cuarto aspecto es si los docentes atienden la diversidad de los estudiantes del aula. Todos los estudiantes no aprenden igual. Cada ser humano es un microcosmos y es un mundo distinto. Tiene formas diferentes de motivarse, formas diferentes de comprometerse con una actividad, ¿no? Niveles distintos de representar, de presentar sus aprendizajes. Entonces, el docente necesita tener estrategias diferenciadas, ¿no? Actuar de un modo que no estandarice a los estudiantes, sino que responda a la necesidad de aprendizaje de cada uno de ellos. En el primer acompañamiento, solo el 18% de docentes logró de forma satisfactoria utilizar estrategias diferenciadas, pero luego del acompañamiento, construyendo la sesión,
y dentro ya del ecosistema del aula, en el segundo día se aumentó al 32%, miren, en el nivel 3. Prácticamente casi el doble de los docentes lograron comprender y aplicar mucho mejor estrategias diferenciadas para los diferentes tipos de estudiantes que hay en el aula. Al respecto, cabe señalar si de forma global, ¿no? Si los docentes realmente están mejorando su competencia pedagógica gracias al monitoreo y acompañamiento 5C. Y el resultado lo vemos aquí. Los docentes acompañados, como ya lo hemos dicho varias veces, es de 184. 109 docentes lograron mejorar su desempeño. 47 se mantuvieron, ¿no?, en el mismo nivel de logro. Y solamente 28 no mejoraron su desempeño antes y después de la experiencia de monitoreo y acompañamiento. Estos resultados los hemos extraído al hacer un análisis de la encuesta de entrada o pretest, comparándolo con los resultados de la encuesta de salida o post-test. Como ustedes pueden observar, estamos nosotros ante una metodología que captura algunos elementos de la investigación científica para tener resultados más fidedignos de lo que significa una modificación, una mejora, un progreso en la competencia pedagógica de nuestros docentes. Hasta ahí estamos viendo una información netamente estadística, ¿no? Hemos transformado el actuar de los docentes a números. Pero el monitoreo integral por los aprendizajes va mucho más allá de ello. Vamos a ver que el MIA, al tener esta particularidad de que es el especialista quien modela y demuestra una sesión de aprendizaje junto con el docente, ¿no?, es que él puede ver ahí, el especialista, nosotros hemos tenido la hermosa oportunidad de ver la vivencia y la forma de actuar de un profesor en una situación real y colaborando conjuntamente con él. Ahí el MIA se distancia, como les decía, del monitoreo convencional. No se trata de un especialista, de un acompañante que se sienta a observar lo que hace un docente. Esa solamente es la primera parte. Sino que se trata, en la segunda sesión, en la segunda parte, se trata de que es el mismo especialista quien interactúa con los estudiantes y con el docente, ¿no?, brindándonos así la oportunidad de modelar algunas técnicas y estrategias pedagógicas que le puedan servir al docente como ejemplo para que él, ¿no?, pueda comprender mucho mejor cómo realizar algunas actividades a favor de los aprendizajes de los estudiantes. Es por eso de que nosotros, al tener vivencias y experiencias directas, ¿no?, gracias a esta inmersión en el aula juntamente con el docente, que nosotros podemos extraer también no solamente resultados cuantitativos, sino también resultados cualitativos. Y generar teorías al respecto. Generar teorías al respecto. Para graficar mejor lo que acabo de decir, vamos a ver un breve estudio de caso en base a una experiencia que se ha tenido con un docente. Vamos a hablar del profesor Carlos. Obviamente, y por ética de investigación, que es propio de la investigación cualitativa, no estamos presentando los nombres reales, sino los hemos reemplazado por otros para mantener el anonimato y para ser más objetivos en la interpretación y comprensión de este caso. El título que le hemos puesto es La retroalimentación del profesor Carlos. Para ubicarnos un poco mejor, ¿no? Retroalimentar es cuando el docente ayuda al estudiante a que reflexione sobre sus dificultades y que sea el mismo estudiante quien encuentre una solución con apoyo del docente.
Entonces, si un estudiante nos dice, profesor, ¿está bien este ejercicio de matemática? Y el docente dice, sí, está bien, no es una retroalimentación. Una retroalimentación formativa, ¿no? De acuerdo ya a los enfoques pedagógicos contemporáneos, es cuando el docente se acerca al estudiante, le hace preguntas, lo invita a reflexionar, le da algunas pistas, algunas guías para que él mismo pueda encontrar la dificultad y brindarle una guía, ¿no? Que le permita al estudiante solucionar sus problemas de forma autónoma. Entonces, la reglamentación es un proceso importantísimo, ¿no? Es un proceso importantísimo. Y lo que hemos hecho ahora brevemente es el estudio de caso de la retroalimentación del profesor Carlos, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Resumido, ¿no? Es una IE de la zona de Conchucos, es un docente de comunicación, era una sesión de aprendizaje sobre la redacción de un ensayo y los participantes son 4. El profesor Carlos, que es el acompañado, Elena, que es la acompañante, y Mateo y Sofía, que son los estudiantes. Vamos a partir de una pregunta. ¿Cómo mejorar el desempeño docente en las sesiones de aprendizaje? Es decir, todo el estudio de caso va a girar en torno a qué podemos hacer para que el docente no pueda avanzar a un nivel superior en su desempeño con los estudiantes. Ahora sí, veamos entonces el caso del profesor Carlos. El primer segmento de color verde dice, ¿no? El profesor Carlos, en la sesión entre pares, observaba con atención cómo Elena, ¿no? La acompañante pedagógica, se acercaba a Mateo, un estudiante que fruncía el ceño ante su borrador, o sea, ante su primera versión de su escrito. Entonces, el profesor Carlos puso atención a lo que hacía Elena. Elena, la acompañante, con voz tranquila, no señaló directamente el error en el párrafo de Mateo, sino lo que hizo Elena fue tratar de hacer una reglamentación reflexiva, ¿no? Cuando Mateo tenía una dificultad para escribir, Elena, la acompañante, se acercó y le dijo, ¿no? ¿Qué querías expresar en este párrafo, Mateo? Y luego otra pregunta, ¿no? ¿Sientes que esta idea se conecta directamente con lo que vienes escribiendo? O sea, lo que hizo Elena no es decirle cómo tenía que escribir Mateo. Elena lo que él trata de hacer es una serie de preguntas para que sea Mateo quien pueda autodescubrir cómo seguir escribiendo de forma adecuada. Y Mateo, tras una breve pausa, este estudiante, reconoció que se había desviado del tema central. Elena lo animó a releer su ensayo y a identificar los puntos donde sentía que la conexión se debilitaba. Y juntos, Mateo el estudiante con Elena la acompañante, revisaron el párrafo y fue el propio Mateo quien identificó el problema de escritura y empezó a reconducir su escritura, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo Elena. Ahora, lo interesante viene aquí, ¿no? Unos minutos después, Carlos, el profesor Carlos, el acompañado, se acercó a Sofía, que era otra estudiante del aula que también mostraba algunas dificultades, ¿no? Y Carlos intenta replicar la estrategia de Elena. Aquí está como ustedes pueden ver, el modelado, ¿no? Aprendizaje vicario, le llamamos en educación. Observo lo que hace alguien y trato, gracias a mis neuronas de espejo, ¿no? Trato de replicarlo también, ¿no? Entonces Carlos intenta replicar lo que hizo Elena y dice lo siguiente, ¿no? Sofía, ¿estás segura de que este párrafo va con lo que estás diciendo? Pues como ustedes pueden ver, Carlos también trató de hacer una pregunta al estilo de lo que hizo Elena, ¿no? Preguntarle al estudiante, ¿no? Y Sofía, ¿no? Asintió tímidamente, ¿no? Carlos continuó preguntando sobre la intención del párrafo, pero lo hizo con un tono de voz elevado y buscando una respuesta específica. Es decir, casi presionando, digamos, a la estudiante Sofía. ¿Vas a cambiar las ideas del párrafo? ¿No sería mejor que hables del sueño del pongo? Es decir, el docente le dio directamente la respuesta al estudiante.
no le dejó que autodescubra, sino que le estaba realizando una, digamos, un diálogo directivo, ¿no? Ya le estaba dirigiendo exactamente a lo que tenía que hacer, ya le estaba diciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Sofía respondió con monosílabos, sin mostrar mucha claridad sobre su propio proceso de escritura. Y ahí el profesor Carlos se fue. Y seguramente Sofía se quedó todavía en la duda. Al finalizar la sesión, Carlos, el profesor, se acercó a Elena, visiblemente alegre, ¿no? Qué buena retroalimentación hiciste, Elena. Yo también lo hice con Sofía y me funcionó muy bien. Eso es lo que Carlos había autopercibido. Le había gustado lo que había hecho Sofía, trató de hacerlo con Elena y Carlos dice que lo había hecho muy bien, ¿no? Ahora ella entiende mejor cómo debe escribir sus párrafos, dijo Carlos. Lo que observamos es una experiencia vivida, ¿no? El primer párrafo lo vamos a resumir. En el primer párrafo, Carlos observa la estrategia que hace la acompañante Elena a un estudiante de color verde, ¿no? Y le gusta, ¿no? En el segundo segmento de color marrón, Carlos intenta aplicar la estrategia con un estudiante, con otro estudiante, ¿no? En el segmento morado, ¿no? Dice que Sofía respondió con monosílabos sin mostrar mucha claridad. Entonces, en el segmento 3, de color morado, Sofía demuestra que no ha comprendido la retroalimentación de Carlos. Es lo que nosotros ya estamos interpretando, ¿no? Y finalmente, en el segmento 4, de color negro, Carlos cree que ha tenido éxito. Carlos cree que ha tenido éxito. Y se lo dice, ¿no? A Sofía, ¿no? He tenido éxito, ¿no? Entonces, miren, cómo esta experiencia de vida, esta información, ¿no? Lo que hemos hecho aquí es narrar una parte de la sesión de aprendizaje que a nosotros nos parecía importante. Y luego le hemos dado una interpretación. Le hemos dado una interpretación. Entonces, vayamos aquí a generar una hipótesis, que es una posible respuesta, ¿no? Miren, la efectividad de una estrategia de aprendizaje no depende de que el docente observe prácticas exitosas, sino depende de que el docente pueda comprender e internalizar cómo se realiza esa estrategia. Miren cómo de la práctica de Carlos, ¿no? De la vivencia de Carlos, yo puedo plantear una hipótesis, ¿no? Ahora, en el caso del profesor Carlos, ¿realmente el profesor aprendió a retroalimentar adecuadamente a Sofía? Aparentemente no. Tal como lo hemos visto en la situación contextual, el profesor Carlos no, exactamente no ha hecho una buena retroalimentación con Sofía, ¿no? Sin embargo, él piensa que sí lo ha hecho bien. Bien. Entonces, gracias a esta serie de pasos, es posible que el acompañante pueda generar una teoría, o lo que en investigación cualitativa se denomina teoría fundamentada, ¿no? Que consiste en generar teorías en base a la recopilación de datos extraídos de la experiencia. Qué importante comprender esto, ¿no? O sea, la experiencia empírica la vamos a transformar en experiencia científica, en conocimiento científico. Entonces, en base a lo que acabamos de analizar, ¿no? Le presento un esbozo de una teoría fundamentada que está emergiendo de esta situación y que obviamente tiene que ver ya con el cruce de información que hace el especialista con las teorías pedagógicas existentes. Y nosotros podemos esbozar esta teoría, ¿no? Aquí hay una teoría, miren, ¿no? Dice, el proceso de adquisición de nuevas estrategias pedagógicas por parte de docentes experimentados a través del aprendizaje por modelado es un camino que va más allá de la mera imitación. Ya lo hemos visto, ¿eh? No basta con imitar algo para decir que ya lo vamos a hacer bien, ¿no? Sino que la transferencia exitosa, ¿no? De estas estrategias
requiere una internalización profunda de los principios subyacentes de la estrategia. O sea, el profesor Carlos, si realmente no, quiere llegar a aprender mejor cómo hacer una retroalimentación eficaz, ¿no? Necesita fomentar la autonomía del estudiante. O sea, tiene que saber que primero tiene que fomentar su autonomía y que después tiene que hacer una reflexión guiada a través de preguntas con el estudiante. Entonces, el docente, por más que haya visto, ¿no? O cualquier persona, ¿no? Por más que haya visto una actividad y la quiera replicar, no implica necesariamente que le va a salir bien. Para que, a garantizar que salga mucho mejor, el docente tiene que comprender la idea de autonomía y la idea de reflexión guiada. Además, ¿no? La percepción subjetiva de éxito, ¿no? que ha tenido Carlos, ¿no? resalta la necesidad crítica de una metacognición docente y una evaluación continua del impacto real de sus prácticas. El acompañante, quien ha visto este caso, definitivamente ya puede hacerse la idea de que Carlos necesita un acompañamiento más sostenido y más profundo con respecto a cómo dar retroalimentación reflexiva. Gracias al análisis de una experiencia vivida, yo puedo entender mucho mejor cuál es la necesidad formativa que requiere el maestro Carlos. A este pequeño cuadro le podemos llamar una teoría, ¿no? Porque es una teoría, si se dan cuenta, ¿no? Aquí se está postulando que para adquirir pericia en la aplicación de una estrategia no basta con observar e imitar, sino que hay que tener un conjunto de conocimientos teóricos que me permitan realizar esa estrategia con mayor eficacia. Hay una teoría. Es muy importante, ¿no? tener en cuenta de que no todo es información cuantitativa. A veces cuando vemos nosotros resultados cuantitativos, cuadros gráficos, decimos ya que eso es la realidad y no necesariamente, ¿no? No, esa es una parte de la realidad, ¿no? Transformar las experiencias a números y a cuadros estadísticos, ahí tenemos un avance interesante, un diagnóstico, una aproximación a la realidad. Pero la otra aproximación es realizando análisis cualitativo, es decir, tratando de comprender la experiencia de los docentes para generar ahí, a partir de ello teorías, ¿no? Y desde la teoría ya proponer prácticas para mejorar el acompañamiento pedagógico. Vamos a la cuarta parte, las conclusiones, logros, dificultades y acciones de mejora. Luego de acompañar a estos 184 docentes, luego de más de un mes y medio de trabajo arduo que ha hecho el equipo de la Dirección de Gestión Pedagógica, dirigiéndose a las SUGEL más cercanas y a las más lejanas, implementando este monitoreo especializado de 2 días, podemos decir que tenemos los siguientes logros. El 59% de docentes mejoraron su desempeño, lo que refleja un impacto positivo en la competencia docente gracias al acompañamiento, gracias al MIA 5C. Siguiente logro, un número de 109 docentes superaron sus resultados iniciales, demostrando avances en su autopercepción y aplicación de sus habilidades pedagógicas entre las encuestas de entrada y las encuestas de salida. O para decirlo en limpio, 109 docentes tenían un nivel de desarrollo durante la encuesta de entrada. Pero luego del acompañamiento y de la sesión colaborativa y cuando dieron la encuesta de salida, 109 docentes mejoraron un poco más su experiencia pedagógica. Entonces tenemos ahí 109 docentes, ¿no? que es bastante significativo. Otro logro es que los docentes lograron crear y mantener un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se sienten seguros, valorados, respetados, libres de temor a equivocarse o a ser juzgados. ¿No? El docente tiene muy buena proximidad con los estudiantes, los trata con respeto y mantiene una horizontalidad, ¿no? un clima muy bueno para poder realizar los aprendizajes. ¿Cuáles son las dificultades?
que un total de 28 docentes no lograron mejorar su desempeño, ¿no? O sea, un 15% del grupo de los docentes no respondió efectivamente a esta estrategia de acompañamiento. Si 109 progresaron, 28 pareciera que no tuvieron un impacto significativo, ¿no? Este miembro no tuvo un impacto significativo en su desarrollo. Otra dificultad es que se observa que 47 docentes, ¿no? Mantuvieron su nivel inicial entre la encuesta de entrada y de salida, sugiriendo que las acciones implementadas deberían de reforzarse para generar verdaderos cambios en este 26% de los participantes. Y otra dificultad bastante grande que hemos identificado es que los docentes se encuentran complejo gestionar aulas con estudiantes que presentan marcadas diferencias en sus ritmos de aprendizaje. Cuando hay estudiantes, ¿no? El aula es demasiado heterogénea, ¿no? Se le hace bastante difícil al docente aplicar estrategias diferenciadas. Es por eso quizás que en el indicador de las estrategias diferenciadas se ha avanzado menos que en los otros indicadores. Las acciones de mejora son que hay que reforzar a los docentes que no han tenido un impacto con esta estrategia. Hay que reforzar a ellos con estrategias personalizadas, identificando algunas barreras específicas. Para poder atender mejor a la diversidad, creemos que es necesario diseñar y aplicar estaciones de aprendizaje donde los estudiantes roten por diferentes actividades y complementarlo con rutinas de pensamiento, ¿no? Que son técnicas para que ayudan al estudiante a reflexionar con respecto a su pensamiento crítico. También una acción de mejora podría ser realizar el modelo del aula invertida en los contextos donde sea posible. En el aula invertida se le brinda al estudiante información por adelantado y en el momento, para que la analice y la lea, y en el momento de la clase ya se puede, como el estudiante ya tiene saberes previos, ¿no? Se puede pues, utilizar este tiempo para actividades prácticas y resolución de problemas más profundos. Son solamente algunas de las fortalezas, dificultades y acciones de mejora que nos da como enseñanza el monitoreo integral por los aprendizajes aplicados. Conclusiones. Podemos decir tener las siguientes conclusiones. El MIA 5C, en definitiva, es eficaz. Fortalece la competencia docente, puesto que mejora el actuar competente del acompañado si comparamos su desempeño en el día 1 y luego su desempeño en el día 2. Los gráficos estadísticos lo están evidenciando. Otra conclusión. La diversificación de diálogos produce un influjo positivo en la praxis de la mediación pedagógica, porque la reflexión es permanente y es inherente en el proceso de acompañamiento. Tenemos diferentes formas de diálogo, ¿no? Con ellos, con los docentes, hacemos un diálogo creativo, hacemos un diálogo colaborativo, hacemos un diálogo crítico y un diálogo constructivo, ¿no? Esta diversificación está ayudando, creemos nosotros, a que el docente pueda mejorar en su práctica pedagógica. Tercera conclusión, la estrategia es innovadora porque propone una secuencia de recojo de saberes en la encuesta y en la primera sesión. No hay una experimentación y un análisis crítico de las concepciones pedagógicas del docente, lo cual eleva la probabilidad, recalco, eleva la probabilidad de modificar sus creencias y comportamientos. Si el monitoreo no logra modificar la conducta y los supuestos básicos pedagógicos del docente, entonces no tiene un impacto. Entonces, tenemos que tener en cuenta entonces que la finalidad es potenciar al docente, haciendo que cambien sus creencias pedagógicas y que mejore sus comportamientos cuando esté en el aula con los estudiantes. Y la última conclusión, los resultados estadísticos reflejan la situación actual de la competencia pedagógica
de los docentes en Ancash. Ahí tenemos que los resultados, los números, los porcentajes están formalizando cuál es el estado actual de cómo están los docentes ahorita en Ancash, en esa muestra de 184. Pero a su vez, la metodología del MIA es proclive a obtener resultados cualitativos que se expresan en la comprensión de la vivencia del docente y en su análisis, ¿no? Esto lo hemos visto en el caso del profesor Carlos, ¿no? Hemos visto cómo actúa él, hemos analizado un segmento de la sesión de aprendizaje y nos ha llevado a obtener una teoría que nos va a ayudar a mejorar seguramente los procesos de monitoreo y acompañamiento en el futuro. Entonces, no basta con tener números, sino también es tratar de comprender y explicarnos por qué actúa un determinado docente de una forma determinada. De esta forma, el MIA 5C expande la cuantificación y lleva a la comprensión de la experiencia vivida. Lleva a la comprensión de la experiencia vivida. Para concluir, voy a mostrarle los resultados de una encuesta de satisfacción. Hemos tenido la oportunidad de remitir una encuesta de satisfacción a todos los docentes que han sido acompañados y poder saber cuál es su percepción con respecto a este monitoreo y acompañamiento. ¿Qué les ha parecido? Si realmente les ha servido o no. Ha sido una encuesta anónima para tener mayor objetividad. Y de los 184 docentes, hemos tenido 119 que han logrado contestar a esta encuesta de satisfacción. Y es como una forma de evaluación, ¿no? O sea, nosotros hemos querido que el docente nos evalúe a nosotros. ¿En qué medida estamos teniendo una buena estrategia con ellos y si realmente lo estamos fortaleciendo? Y los resultados han sido bastante alentadores, ¿no? Una pregunta fue, ¿en qué medida el acompañamiento recibido te ayudó a mejorar tu competencia pedagógica? El 58% dijeron bastante y el 32% dijeron que mucho. O sea, sí les ha ayudado, miren. Poco y nada, casi regular poco y nada, hay un porcentaje mínimo de docentes. Otra pregunta, después del acompañamiento, ¿sientes que tienes una comprensión más clara de cómo mejorar tus prácticas como docente? ¿Qué nos han dicho los profesores? El 50% sí, aprendí bastante. El 35% sí, definitivamente aprendí mucho, ¿no? Y un 12% sí, aprendí en cierta medida, ¿no? Ahí también tenemos la parte verde, ¿no? Que indicaría un 3% aproximadamente, que dice, no, no aprendí nada nuevo, dicen, ¿no? Entonces también nos alegra por esta respuesta, porque si un docente no aprende nada nuevo del acompañamiento, significa que es un docente que está altamente, ¿no?, fortalecido, ¿no? Y que entonces él ya sabe cómo muy bien dirigir una sesión de aprendizaje, ¿no? Y también es un reto para poder nosotros de repente realizar prácticas más empoderadoras con ellos. Solo es un 3%. ¿Qué aspecto específico del acompañamiento contribuyó más a tu desarrollo profesional? La sesión colaborativa compartida, 68 docentes, 57% de los docentes nos están diciendo con claridad que la sesión colaborativa, entonces esa sesión que hemos realizado en el día 2, el docente con el especialista, ha sido lo que más le está contribuyendo a su desarrollo como profesor. Qué bueno que hayamos identificado eso, ¿no? Porque quiere decir que el especialista debe ser más que un observador y un dialogador, ¿no? Y no solamente fortalecer de manera discursiva. Nos estamos viendo que también se necesita, el docente aprecia mucho que sea el especialista quien colabore activamente en el aula con los estudiantes, demostrando, como docentes también que somos, que podemos realizar una sesión de aprendizaje con ciertos niveles de eficacia. Luego también
un 45% de docentes expresa que la elaboración conjunta de una sesión de aprendizaje también le ha parecido muy significativa. Y finalmente, podemos ver que el 15% nos dice que los talleres complementarios al acompañamiento también le han servido mucho, ¿no? Hago énfasis en esta parte porque el monitoreo y acompañamiento integral por los aprendizajes que hace la ADRE no solamente se queda en visualizar las sesiones y acompañar al docente en sus sesiones de aprendizaje, sino que realizamos 3 talleres complementarios, tanto con docentes como con directivos. Vamos a la calidad del acompañamiento. ¿Cómo calificarías la estrategia general de acompañamiento? Muy innovadora, el 16%. Bastante innovadora, el 35%. Y innovadora, el 42%. ¿Crees que esta forma de acompañamiento puede generar un impacto significativo en los aprendizajes? La percepción de los maestros. El 53% creen que sí, que este monitoreo sí va a generar un impacto, ¿no?, a favor de los aprendizajes. Y el 35% dicen que sí en gran medida. El 10% sí en parte. Bien. La última pregunta que le hicimos a los docentes es si los especialistas hemos demostrado un nivel de compromiso con su desarrollo profesional. Cabe resaltar de que el especialista también, como un ser humano, necesita de demostrar no solamente con conocimientos pedagógicos y modelados de estrategias, sino que también tiene que tener un nivel de empatía humana y de compromiso con querer desarrollar al otro. Si no existe eso, entonces no sería un buen acompañamiento, porque técnicamente puede ser de calidad, pero humanamente, interpersonalmente, de repente no es de calidad. Nosotros también lo que se quiere un acompañamiento al docente es también promover su parte afectiva, ayudarlo a desarrollar socioemocionalmente. Y eso se logra cuando el docente se da cuenta que el especialista no está yendo solo por cumplir, sino que demuestra un nivel de compromiso y de identificación seria con el docente y que viene a acompañarlo, no a solamente ver sus errores o a juzgarlo. Por eso creímos importante considerar esta pregunta. Entonces, el especialista mostró un nivel de compromiso con el desarrollo personal del docente, sí, totalmente comprometido, 47%. Igualmente, 47% sí, bastante comprometido. Irregular, ya tenemos un índice menor, un índice menor. Finalmente, el MIA 5C es una práctica innovadora, es pedagogía, es arte. Además, se basa en la ciencia porque su fundamento es la investigación-acción y es capaz de producir conocimiento, ¿no? Gracias al análisis cualitativo, el monitoreo también puede servir para producir conocimiento técnico y conocimiento pedagógico. Y creemos que esa podría ser la lección más importante que podemos rescatar del monitoreo integral por los aprendizajes. Era todo lo que quería mostrarles por esta vez. Muchas gracias. Gracias, maestro. Vamos a entrar a una ronda de preguntas y quisiera que todos los participantes puedan formular una pregunta, o dos o tres, eh, para que los expositores nos puedan explicar, absorber de repente alguna duda que tengamos. A ver, por favor. Yo voy a empezar con, con Dani, con el licenciado Dani. Eh, Licenciado Dani, qué importante es que los trabajadores de la DRE sepan, vamos a decir, la importancia
y el bienestar socioemocional, no solamente como trabajadores, sino también como equipo. Muchas gracias, profesor Héctor, por la pregunta. Sí, conocer sobre el tema del bienestar socioemocional es muy necesario para el interactuar cotidiano de nuestras relaciones interpersonales, para poder nosotros tener una atención adecuada al cliente interno como al cliente externo, y también para poder brindar la información necesaria a todos los usuarios, en este caso del sector educativo, para que ellos también puedan fortalecer sus capacidades y mejorar la parte socioemocional que corresponde. Gracias, maestro. Una pregunta, por favor. Maestro Héctor, voy a hacer una pregunta para el compañero Rodolfo. Ya, gracias. Maestro Rodolfo, después de haber hecho todo el análisis de la primera ronda del MIA 5C que se ha ejecutado en las 19 provincias de la región Ancash, podemos concluir en que esta estrategia fortalecería el desempeño del docente en el aula. ¿En qué medida podría esta estrategia masificarse a nivel de las UGELES para que de esa forma el desempeño del docente pueda garantizar mejorar los aprendizajes de los estudiantes? Gracias, profesora Eri. Claro, en realidad ya hemos empezado nosotros con un proceso de transferencia de capacidades a los especialistas de la SUGEL para que ellos también puedan realizar este tipo innovador de monitoreo durante los 2 días y poder generar todo este tipo de diálogos diversos y de reflexiones con el docente para que realmente se sienta, ¿no? De que el acompañamiento sí quiere mejorar los aprendizajes, sí quiere fortalecer a los docentes. Lo que tendríamos que hacer un poco más, creo que es un esfuerzo para empoderar más a los docentes, en primer lugar, a los especialistas, perdón, de la SUGEL, mostrándole los resultados que acabamos de ver, haciendo un análisis de ellos y sobre todo empoderándolos de repente un poco en cómo extraer a partir de experiencias estos datos cualitativos que le permitan de repente generar algunas teorías, ¿no? Tal como lo habíamos visto ahí nosotros, ¿no? Las teorías ayudan mucho porque de ahí justamente es lo que salen las prácticas, las acciones de mejora. Entonces, necesariamente creo que es necesario realizar eso, ¿no? Fortalecer más a los especialistas y analizar con ellos los resultados para poder complementarlos más y así expandir más el monitoreo integral por los aprendizajes con esta metodología 5C. Rodolfo, en una reunión que tuvimos con el director y también con el coordinador territorial, eh, ponía en duda el, el MIA, ¿no? Ponía en duda, argumentando que por qué nosotros los especialistas, si somos de la DRE, que es normativa, bajábamos al llano, vamos a decir, para, para capacitar y, bueno, normalmente yo le argumenté, ¿no? Desde, una cuestión administrativa del principio de la subsidiariedad, ¿no? Le dije, cuando alguien no lo hace, nosotros podemos intervenir y eso a nosotros nos faculta ese principio de poder cubrir algunas cosas que no, de repente no lo están realizando en algunas UGELs. Ya has explicado por qué es importante. ¿Y qué argumento más tuvieras para seguir manteniendo vamos a decir, este proyecto que tenemos para varios años? Claro, profesor Héctor,
Algo que hay que tener bastante claro es que una de la función principal de una Dirección Regional de Educación es proponer la política educativa regional. Y nosotros lo estamos haciendo, pero no de forma, digamos, a través solamente de directivas o de forma normativa, sino que, o vertical, ¿no? Sino que lo que estamos haciendo es implementar la política regional, pero con el ejemplo. También nosotros queremos que, digamos, que se realice este monitoreo integral por los aprendizajes, pero si solamente fuera de modo normativo, entonces no creo que realmente pueda movilizar a la comunidad, ¿no? Como cuando nosotros mismos somos quienes lo impulsamos, ¿no? Además, a veces es necesario de repente romper algunas normas, profesor Héctor. No se suele decir de que la ADRE solamente debe atender a los especialistas de UGEL. No, pero si nosotros queremos exceder nuestras funciones en bien de la educación, ¿no? También podemos necesariamente, también nosotros directamente potenciar a los docentes y acompañarlos, ¿no? En ese sentido, profesor Héctor, creo que es necesario que conversar más con los jefes de AGP, con los directores de UGEL, para que ellos puedan comprender mejor que la dinámica de la DRE se está sustentando en el modelado y en la acción proactiva, ¿no? Más allá de simplemente hacerlo de forma normativa, ¿no? Y por lo visto sí está teniendo en algunas UGEL muy buenos resultados. Hemos visto que en Ocros, en Huaylas, en Payasca, en Siguas, se está realizando este monitoreo de 2 días. No han puesto trabas, tienen muchos docentes que ya están siendo fortalecidos de esta manera y creo que podrían ser aquellos que deberían de contagiar a las demás UGEL y nosotros también nos encargaremos de eso, de algunas UGEL que aún se muestran reticentes con esta forma de acompañamiento. Sí, maestro, por eso era muy importante la asistencia del personal de la ADRE, para que escuchen y para que vean y sean testigos también del trabajo profesional que se realiza desde DGP, ¿no? Porque a veces cuando una persona está mal informada sobre las acciones que realiza DGP, a veces podría pensar de repente que de repente no es eficaz, ¿no? Pero sí se está demostrando que a través de la estadística, claro, es una estadística descriptiva, pero también se pueden mostrar algunos resultados que son eh, la prueba de que este monitoreo integral por los aprendizajes sí es efectivo. Sí, profesor Héctor. Entonces, esperemos pues que tal vez hacer una asistencia técnica o en cualquier oportunidad, profesor Héctor, esta exposición que acabamos de hacer, creo que es muy factible también mostrarla a los jefes y a los directores de UGEL y ir así logrando que se puedan apropiar más y nos acompañen, ¿no? En esta gran cruzada que es el MIA 5C. Sí, la grabación de esta exposición, sí, los felicitamos a todos los que han expuesto. Van a ser enviados primero para el personal de la DRE también, ¿no? Se les va a enviar este video para que lo puedan ver cuando tengan tiempo. Y también se va a enviar a los diferentes UGELs para que vean que es efectivo, ¿no? Y eso, seguro que este proyecto lo vamos a tener para varios años más. Una pregunta más, por favor. Ya. Entonces, solamente agradecer a los que han participado. Sé que lo van a ver en diferido, ¿no? Y simplemente, pues, desearles a los maestros que el día de mañana en la actuación la pasemos bonito, dentro de la formalidad del caso, y el día domingo que sea un domingo de felicidad. Muchas gracias.